Gracias, chicos. Aquí conversando con Leo y con todas esas anécdotas que nos regala este programa hoy en Vida Holística. Hablaremos sobre aquellos objetos materiales y espacios que pueden afectar la armonía del mismo y quién más que nuestra querida Dani Velasco para contarnos todos esos detalles. Dani, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Todo chévere, Dani. Gracias por acompañarnos. Feliz de estar aquí. Bienvenida. Sí, bueno, a veces en la vida lo que percibimos nos afecta de forma inconsciente. ¿Cuáles serían esas cosas que podrían contaminar nuestra casa? Sí, bueno, fíjate que hay algo bien interesante. Hay elementos que nosotros no podemos ver y están allí tangibles, latentes dentro del hogar y afectan la salud. Pero hay otros que sí podemos detectar a través de los sentidos y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. Por lo menos cuando hablamos dentro de nuestro hogar y qué puede estar afectando la energía que entra o se mantiene dentro del hogar están, primero que nada, las formas. Cuando hablamos de las formas, lo que vemos desde afuera en el espacio exterior, si por ejemplo tenemos edificios que son muy puntiagudos, que tienen unas aristas muy fuertes que vienen hacia nuestro hogar, eso emana una energía negativa que penetra nuestro hogar, aun cuando tengamos paredes y tengamos, digamos, la parte sólida, hay un campo energético que está penetrando dentro del hogar y comienza a afectar lo que es el ambiente interno de la casa y por ende a sus habitantes. Se siente pesado. Se siente pesado y crea mucho estrés. Igual pasa cuando hablamos de esos objetos y elementos que son muy puntiagudos dentro del hogar. Por ejemplo, los muebles que tienen unas aristas muy marcadas, las puntas, por ejemplo, en las mesas, en los gabinetes, o cuando tenemos columnas o vigas que caen sobre, por ejemplo, una mesa o una cama donde descansas. Ese campo energético que yo estoy viendo como una arista genera un estrés mentalmente y está comprobado neurocientíficamente que hay una actitud inconscientemente del individuo dentro de la casa que comienza a afectarse, comienza a sentirse incómodo, alterado, cansado, porque hay una carga y no sabe de dónde viene. Ok, para hablar entonces de términos que se puedan ser digeribles para las personas, los hogares se pueden enfermar. Claro, claro que sí. Los hogares se enferman y eso también puede afectar nuestro estado de ánimo, incluso también nuestra salud, pero eso no quiere decir que no tenga solución. Absolutamente, ¿Okay? todo Y por tiene eso solución. nosotros vamos a brindarle a ustedes hoy diferentes herramientas para que el hogar, que es nuestro templo, el sitio al que nosotros llegamos, reposamos, descansamos, sea lo más placentero posible. A ver, comenzamos por varios puntos. Es importante tener buena iluminación. La falta de buena iluminación puede enfermar nuestro hogar. Eso como primer punto. Sí, también. Cuando hablamos de la iluminación, lo ideal es tener luz natural. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay muy baja iluminación dentro de los espacios, se generan esta energía, la famosa energía yin de la que siempre hablamos, que es que comienza a haber como cierta humedad y esa humedad comienza a afectar las paredes, comienza a afectar el oxígeno, el aire que respiramos, creando esporas, creando ambientes muy húmedos. Entonces, es importante tener luz natural, conexión al sol, abrir las ventanas y dentro del hogar tener una buena iluminación combinada. Hoy en día se utiliza mucho la luz blanca, la luz fluorescente y eso no es muy recomendable para la salud. Lo ideal es combinar luz cálida con luz blanca, porque la luz cálida me asemeja un poco a la luz del sol dentro del hogar. Entonces, cuando yo voy balanceando esto, dependiendo también del ambiente, en un cuarto no es recomendable la luz blanca, es bueno tener más luz cálida, pero en cambio en ambientes abiertos, como la sala, la cocina, ahí sí puedo utilizar luz blanca para darle un poco más de vitalidad. La luz blanca tiende a desgastar, a bajar la frecuencia, el campo áurico de la persona comienza a bajar cuando está expuesto mucho tiempo a la luz blanca. La segunda, sí, ¿querías agregar algo más? No. Ok, la segunda cosa que puede enfermar nuestro hogar son esos lugares muy cerca de las autopistas y donde haya mucha contaminación auditiva. ¿Qué podemos hacer para, resguardar nuestro hogar de este tipo de contaminantes? Sí, cuando hablamos de estos espacios que están tan expuestos que hay a muchos, ruido, además. Muchísimo, y en la ciudad es muy difícil, lo hablábamos anteriormente, o sea, cuando vives en la ciudad es muy difícil estar exento del ruido de una construcción, de una reparación, de un vecino, una remodelación, vehículos, corneteo, camiones pasando a cualquier hora, o sea, todo ese sonido, todo ese ruido, esa contaminación sónica afecta a la psiquis del ser humano y le crea estrés también. Entonces, todo ese campo energético que aun cuando no lo veamos lo estamos percibiendo y nos está afectando y eso está vibrando. Nosotros a lo mejor decimos, bueno, estamos dentro de la casa. ¿Cómo podemos hacer? Crear bloqueos. ¿Cómo bloqueas? A través de textiles. Unas buenas cortinas,
Hay personas que utilizan, por ejemplo, en las ventanas le ponen protectores a los marcos de las ventanas para evitar pasar el ruido. Inclusive hay personas que tienden a poner dentro de las casas paredes con algún tipo, por ejemplo, drywall u otro recubrimiento, corcho, para aislar el sonido que viene de fuera y crear un espacio más silente, más tranquilo, porque el hogar es tu lugar. El hogar es el lugar donde tú te recargas, donde te alimentas. Entonces, si el hogar te comienza a crear un espacio de estrés, de cansancio, de agotamiento, de decaimiento, pues se convierte más bien en casi que tu enemigo. Tienes que crear un ambiente armónico para tú poder estar bien. Sí, fíjate, no sé si esto también podrá ayudar. Yo me voy a poner aquí a inventar y a lanzar cosas que creo que también podrían ser útiles, sobre todo con el tema de la contaminación sonora. Yo creo fielmente en el poder de la música y en muchas oportunidades, cuando yo estoy en casa, coloco música clásica o música relajante, o a veces coloco música para meditar. Entonces hay muchos sonidos de cascadas, de aguas corriendo, que creo que pueden contrarrestar también un poco esa energía tan pesada que puede traer el corneteo, las motos cuando van pasando. Sí, y fíjate que pasa ¿Sería bueno eso o no estoy tan en lo correcto, Dani? Claro que sí, y qué bueno que lo tocas, porque fíjate que pasa que cuando hay mucho ruido afuera, nosotros ponemos a mucho volumen el sonido dentro de la casa, y es todo lo contrario. Cuando tratamos de equilibrar el escándalo y el ruido de la casa con música dentro de la casa, dentro de nuestro hogar, lo ideal es ponerlo bajito, porque entonces nuestros oídos van a tratar de enfocar y centrar la atención en el sonido muy leve que está sucediendo dentro de la casa y no tratar de competir con el sonido o el escándalo que hay fuera de la casa. ¿Okay? Vamos entonces a otro punto también, y es que son esos hogares que están en presencia de malos olores. O sea, cuando hablamos de malos olores es porque, bueno, hay algún paso de aguas negras, alguna cloaca, basura que también puede estar cerca. Incluso a veces en sitios que son muy limpios, a veces, por decirte, en los edificios, los bajantes de la basura, por mucho mantenimiento que haya, a veces, bueno, comienza a pegar un mal olor. Eso también podría afectarnos, y cómo podríamos contrarrestarlo. Claro, fíjate que cuando hay malos olores por diferentes causas, aguas negras, basura, lo que sea, nosotros inconscientemente frenamos la respiración, comenzamos a respirar mucho más leve para no permitir que ese olor penetre en nuestro cuerpo, y cuando respiramos tan bajo comienzas a afectar la función de tu corazón, la función de tus pulmones. Entonces todo lo que afecta o todo lo que nos causa desagrado son elementos que están enfermando nuestro entorno, nuestro oxígeno, nuestro ambiente natural. ¿Cómo lo contrarrestamos? Plantas naturales dentro de la casa, podemos utilizar difusores, aire natural. No se recomienda mucho en espacios cerrados utilizar incienso, porque el incienso, cuando lo quemas, también puede ser un contaminante. Cuando enciendes incienso, lo ideal es abrir ventanas para que ese humo circule. Fluya. Entonces estoy haciendo las cosas bien, Dani. Muy bien. La cuarta cosa que puede enfermar nuestros hogares es el uso excesivo de materiales sintéticos. ¿Qué hacer? A ver. Bueno, fíjate que el material sintético vibra muy bajo. Hablamos de materiales sintéticos como el plástico o telas sintéticas. Lo ideal es rodearnos de la mayor cantidad de materiales naturales posibles. Por ejemplo, seda o el lino, madera, o el algodón, la madera, la rafia, elementos naturales que al contacto con la piel, me generen una alta vibración. Eso me genera calidez, protección, confort. En cambio, los sintéticos bajan inclusive la vibración del cuerpo y comienzan a dar espacio para que sea afectado el campo magnético de nuestro cuerpo y entren las enfermedades. Entonces, lo ideal es subirlo a través inclusive de todo lo que nos rodea. Todo lo natural es bueno para la salud. Hace rato hablabas acerca también de, por ejemplo, edificios que ofrecen puntiagudos y señalaran para tu edificio o para tu sala. Ahí estaríamos hablando de formas agresivas, tanto del interior como en el exterior. ¿Cómo podremos entonces contrarrestar? Porque a veces también nosotros decimos, no, si hay edificios que pero ¿cómo quita uno ese edificio y enfrente si es la casa uno? Es imposible. O quitas la autopista. La idea es tener herramientas que nos ayuden, a tener ese balance y que nuestro hogar sea lo más sano posible. Exactamente, claro que sí. Fíjate que no es solamente edificios, a veces vivimos frente a un poste de luz eléctrica o a un campo de cables eléctricos donde estamos expuestos a una radiación y no nos damos cuenta. Entonces, una forma de bloquearlos a través del Feng Shui es que utilizamos mucho lo que son los espejos cóncavos, de manera que se difumine un poco, lo ponemos por fuera de la casa, para que esa energía se difumine y no afecte, no entre tan fuerte dentro de la casa. Pero ya estando dentro, lo ideal es que cuando hablamos de
aparte de los bloqueos que ponemos en la ventana, revisar y verificar el tipo de muebles que tenemos y tratar, gracias a Dios que está de moda hoy en día y es la tendencia, utilizar muebles redondos, puntas redondas, formas curvas, porque ellas asocian a nuestra mente, nuestra mente la asocia a lo que es la naturaleza, a las formas orgánicas, amables, armónicas. Entonces, lo ideal es rodearnos de muebles que tengan menos aristas posibles. Y si tenemos puntas muy marcadas, tratar de suavizarlas. Podemos poner de repente una planta alta que frene un poco la energía de una columna, o podemos poner elementos decorativos que me vayan suavizando lo que es la emanación de esas puntas que son tan agresivas. Muy bien. Ay, Dani, gracias por acompañarnos. Yo a esto sumaría también, por supuesto, para tener un hogar sano que esté limpio y ordenado, sin duda. Favor, eso es esencial. Eso es esencial. Sí, el sí, desorden no trae nada bueno, Sí. así que si usted tiene alguno de estos elementos en su hogar y últimamente se ha sentido fatigado, cansado, que no quiere estar allí, que quiere estar más en la calle que en su casa, pues tenga en cuenta esas consideraciones, haga esos ajustes y verá que su casa será el lugar de paz que estaba buscando.